pudo comprender. Les explico brevemente la coloración de Gram, ¿sí? La coloración de Gram, como toda coloración que ustedes ya conocen de histología y de otras materias, antes de teñir o colorear una estructura biológica hay que fijarla al soporte, que en este caso es el portaobjetos. Se hace con calor. Como las bacterias tienen pared, no necesitamos usar alcohol para fijar, aguantan el calor de la llama del mechero. Entonces se coloca la bacteria, la suspensión de bacteria en una gotita de agua, ¿sí? Se esparce bien por el portaobjeto y primero se deja secar al aire. Después se fija. ¿Cómo se fija? Se toma el portaobjeto con una pinza y se lo pasa por encima de la llama, no a través de la llama. La llama azul del mechero, la llama reductora, de color azul. Se lo pasa 2 o 3 veces por encima de la llama y ese calor fija el material al portaobjeto para que después, cuando coloreemos, no se nos vaya por la cañería de la pileta. Y además la fijación impide que la estructura biológica se siga degradando, porque si no, lo que vamos a ver al microscopio no tiene nada que ver con la célula viva, nada que ver, un cadáver. Bien, entonces, fijamos por calor. Una vez que está fijado, coloreamos. Primer paso, violeta de genciana o violeta cristal, cubrimos todo el portaobjeto, un minutito más o menos, depende a veces el colorante, que el tiempo varíe, pero más o menos un minuto. Después enjuagamos. Si nosotros pudiéramos ver al microscopio esto, no se puede porque está todo mojado, pero si nosotros pudiéramos verlo, lo que veríamos es que todas las bacterias se tiñeron con el violeta de violeta, con este colorante violeta cristal o violeta genciana. No hay diferencias. Segundo paso es el paso donde usamos el mordiente. El mordiente es el Lugol. Lugol es una solución color pardo rojiza parecida al Pervinox, que está formada por yodo y se le agrega ioduro de potasio, y como ustedes saben, el yodo no le gusta mucho disolverse en agua, el ioduro de potasio está totalmente disociado, favorece la disolución del yodo. Bien, ¿qué hace el Lugol? El yodo del Lugol forma un complejo con el violeta dentro de la bacteria, del lado de adentro de la pared, dentro. Eso pasa tanto en gram positivas como en gram negativas, no hay diferencia. Bueno, ¿cuánto tiempo el Lugol? Este es el único paso que es independiente del tiempo. Si alguien lo llama por teléfono y se distrae, no pasa nada. Estandarizamos en 1 minuto también. Podría ser medio minuto. Bien, enjuagamos otra vez, o no, en este paso no es obligatorio enjuagar. Y ahora viene el tercer paso, que es el clave. Paso clave, porque acá va a permitirnos diferenciar los dos grupos. Es la decoloración. Decoloración significa que se pierde el colorante. Bien, eso ya me está demostrando que las paredes son distintas, porque los gram positivos no lo pierden, el colorante. ¿Qué usamos como solución decolorante? O sea, que saca el color, como si fuera el quitasmalte de uñas. Usamos una mezcla de alcohol etílico y acetona. 8 partes de alcohol etílico, 2 partes de acetona. Eso es mejor que usar alcohol solo o acetona solo. Bien. ¿Cuánto tiempo? 10 a 15 segundos. No se pueden dejar pasar el tiempo. Está acá el tiempo. Este paso sí es clave. Porque si no, hasta las gram positivas pueden decolorarse si queda mucho tiempo olvidado eso. Hay que respetar los tiempos. Bien, ¿qué pasa con las gram positivas? El alcohol acetona le provoca deshidratación en la pared y entonces el complejo violeta-yodo del paso anterior queda retenido dentro de la bacteria. Entonces queda violeta. Pero ¿qué pasa en las gram negativas? Las gram negativas, ya sabíamos que tenían muchos lípidos en la pared, cosa que la gram positiva no. ¿Qué hace el alcohol acetona? Los extrae, y al extraerlos desorganiza parte de esa pared, con lo cual abre poros y el complejo violeta-yodo del paso anterior acá se escapa, acá sale al exterior. Por lo tanto, la pared gram negativa queda incolora. Pero bueno, la técnica tiene que llegar hasta el final, no puedo dejarla por la mitad. Bueno, si es gram negativa, no. ¿Por qué? ¿Por qué Hola, teñimos profesor, buenos días. Sí, Le sí. pido disculpas, varios compañeros están pidiendo, bueno, le queríamos pedir si podría grabar la conferencia, si es posible. Ah, sí, sí, sí.
Muchas gracias. A ver. Microscopio óptico no podemos observar virus, ¿sí? Y algunas bacterias muy pequeñas tampoco. Bien, entonces vamos a ver las bacterias gram positivas como violetas, oscuras, y las gram negativas como rosadas, rojizas. Eso es todo en cuanto a la coloración. Ahora sí, quiero hablar un poquito con respecto a la estructura, lo que se aprendió en el siglo XX con todas las técnicas más modernas. Ustedes revisen las diapositivas, tanto de introducción como el PDF de Paredes y los libros, y van a ver que muchos esquemas están sacados de Brock o de algún otro, son muy gráficos, tienen colores obviamente de fantasía, ¿no? Las moléculas coloreadas, pero bueno, todo sirve. La pared gram positiva es más gruesa que la gram negativa y menos hidrófoba, puede medir 80 nanómetros de espesor. Menos también, ¿no? Depende eso. Estamos en biología, no es ciencia exacta. Hay mucha variabilidad en todo. El componente principal de la gram positiva, que también va a estar en la gram negativa, pero en poca cantidad, y es un componente exclusivo del dominio bacteria. Ni siquiera en arquea está. Así. Y obviamente en eucariontes menos todavía. Se llama mureína o peptidoglucano, peptidoglicano, lo van a encontrar de muchas maneras, hasta como mucopéptido, pero este es menos común. Lo más común es mureína, peptidoglucano. ¿Por qué le damos tanta importancia al tema de pared? Obviamente que para la bacteria es para vivir, pero a nosotros también nos importa porque muchos antibióticos que veremos en el futuro actúan impidiendo la síntesis de esta mureína que ahora voy a explicar. Entonces es muy importante conocer la estructura de la pared. Y es evidente que los científicos que elaboraron, que diseñaron estos antibióticos, que a veces lo descubrieron medio por casualidad, después comprendieron bien su mecanismo de acción, conociendo cómo es la estructura de la pared y cómo se sintetizan sus materiales. Entonces, esta mureína en gram positivos es abundante. Son como 40 capas, cosa que en gram negativa no, hay 2 o 3 y son muy internas. ¿Cómo está formada esta mureína? Esta mureína es un compuesto muy complejo que tiene una parte hidrato de carbono, por eso se llama glucano, péptido-glucano, y una parte de aminoácidos, que es la parte péptido. La parte glucano está formada por un disacárido que se repite. Ese disacárido está formado por la N-acetilglucosamina, un azúcar,
con un grupo N-acetilo, y el N-acetilmurámico, que este sí es solo de las bacterias. ¿Cómo están unidos estos dos monosacáridos? Miren los esquemas, es una unión glucosídica covalente tipo éter, que se llama beta 1,4. Eso lo ven en orgánica. Nosotros acá, obviamente, que todas esas fórmulas que ustedes ven en los PDF, todo eso son nada más que ilustrativas. Acá no se toma ninguna fórmula, pero poder explicar con palabras no está fuera del alcance de ningún alumno, ¿no? Entonces la N-acetilglucosamina se une con el N-acetilmurámico por una unión beta 1,4 covalente, que se llama unión glucosídica o enlace glucosídico. Bien, ese enlace puede ser hidrolizado por una enzima que nosotros tenemos en nuestra saliva, en las lágrimas, pero también en los gránulos de los leucocitos neutrófilos, de los glóbulos blancos neutrófilos. Se llama lisozima, primero con S y después con Z. La lisozima justamente rompe esa unión beta 1,4. Las bacterias gram positivas son más sensibles a la lisozima que las gram negativas. ¿Por qué? Porque la mureína en las gram positivas está muy al exterior y son muchas capas. Mientras que en la gram negativa hay poca mureína y está sumergida, después lo vamos a decir bien, dentro de un gel que se llama periplasma. Si miran los esquemas lo van a ver. No es tan correcto en esta época decir espacio periplasmático, como dicen muchos libros, o espacio periplásmico, porque da idea de un espacio virtual, y no es un espacio virtual, es un gel, donde está sumergida las pocas capas de mureína que tiene la gram negativa. Bien, vuelvo a la gram positiva. Acá hay como 40 capas. Pero la parte glucano que yo acabo de describir, N-acetilglucosamina unida a N-acetilmurámico cientos de veces, miles de veces, no serviría para nada si no tuviera una conexión transversal entre una capa y otra. No serviría para nada eso. Justamente la rigidez de esa malla, de ese saco, que es toda la pared que envuelve a la bacteria, se da gracias a que esas cadenas de glucano se conectan por puentes transversales peptídicos. Cuando uno dice péptido, dice aminoácidos unidos por unión peptídica, que es una unión covalente también de tipo amida. Bueno, si ustedes miran los esquemas, hay algunas diferencias entre esos puentes en gram positivas y en gram negativas, pero no son tan fundamentales. Lo importante es que en ambos casos existen y sirven para darle rigidez a esa malla, porque si no, las capas solamente de glucano no impedirían el acceso del agua. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hay? Siempre el N-acetilmurámico se une con el N-acetilmurámico de la cadena enfrentada a través de tetrapéptidos. La N-acetilglucosamina no interviene en esto, es el murámico el que interviene. Entonces se une un murámico con otro, de otra cadena, a través de tetrapéptidos. El tercer aminoácido de un tetrapéptido se une con el cuarto del tetrapéptido que viene del murámico de enfrente, ¿sí? ¿Y qué se establece entre ellos dos, entre el tercer aminoácido de un tetrapéptido y el cuarto? Obviamente una unión peptídica, porque son aminoácidos. En gram positivas se vio, no en todas, pero por ejemplo el Staphylococcus aureus, que es un gram positivo muy estudiado porque es uno de los perversos de las infecciones hospitalarias y también de algunas infecciones no tan graves, pero bueno, el Staphylococcus aureus es un modelo de estudio de gram positivos como la Escherichia coli lo es en gram negativos, ¿no? En el Staphylococcus aureus se vio que entre un tetrapéptido y el de enfrente hay un pentapéptido también, pero de glicina, o sea, 5 aminoácidos glicina que constituirían lo que llaman un interpuente, o sea, un puente entre los otros dos tetrapéptidos. ¿Esto es en toda gram positiva? No. En algunas se vio, en el Staphylococcus aureus, por ejemplo. Y en cambio, en las gram negativas, este interpuente, que es un pentapéptido de glicina, no está. Eso sí, ahí no está. Entonces ahí la unión es directamente entre los dos tetrapéptidos. No hay un interpuente en gram negativa. ¿Sí? Bien,
Los aminoácidos no tienen que saber de memoria el orden ahí, vieron que aparecen cosas que no son comunes en la biología. Ustedes por química sabrán que los aminoácidos naturales son de la serie L. Nosotros tenemos L aminoácidos. Nuestras enzimas reconocen el isómero L. Bueno, pero en la pared de las bacterias van a encontrar aminoácidos de la serie D. Y en estos puentes, ambos juntos, por ejemplo, puede haber D-alanina y L-alanina, ¿sí? También está la L-lisina, ¿sí? El D-glutámico o glutamato, que está en forma iónica. En gram negativas, en esos tetrapéptidos aparece un aminoácido raro que no está en gram positivas y que no están las proteínas tampoco, que se llama diaminopimélico. Sí, es un aminoácido dibásico. Es raro, ¿no? Porque en gram positivos seguro no está, pero en gram negativos lo encontramos formando parte de los tetrapéptidos con la sigla DAP, DAP, diaminopimélico, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos la mureína, con las pequeñas diferencias entre la mureína de gram positivos y gram negativos, pero ya la tenemos descrita. Vuelvo a gram positivos. ¿Solo mureína hay en gram positivos? No. El 90% de la pared es la mureína, que constituye el 50% del peso seco de la pared, pero hay otros componentes. Hay un componente en las gram positivas que es exclusivo de ellas, exclusivo. No están gram negativas y se llaman ácidos teicoicos. Por favor, con esta palabra que todos los años la escriben mal, no sé, uno lo dice en oral, está en el escrito, en los libros. No hay una P. No sé por qué aparece en los exámenes orales teipoipos. No existe esa palabra. Es teicoicos, las dos veces con C. Bueno, estos son polímeros del glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos con 3 oxidrilos, es un trialcohol. Los químicos, a los que les gusta la química, es el propanotriol, pero nosotros en biología decimos glicerol, es la glicerina. Bueno. Y el ribitol, que es un alcohol de 5 carbonos. ¿Se acuerdan? La ribosa es un azúcar de 5 carbonos, el ribitol es un alcohol de 5 carbonos. Pero entre glicerol y ribitol está el ácido fosfórico que esterifica a ambos alcoholes. Entonces, ¿qué es el ácido teicoico? Una sucesión de glicerol fosfato, ribitol fosfato, glicerol fosfato, así, cadenas largas. Esos son los ácidos teicoicos, ¿sí? Tienen carga negativa. Son polianiones. Entonces, atraen cationes en la pared, ¿no? De las gram positivas. Los ácidos teicoicos hay dos tipos. Los comunes, que se llaman teicoicos a secas o teicoicos de la pared, conectan distintas capas de mureína entre sí. Pero después están los lipoteicoicos, que también son glicerol fosfato, ribitol fosfato, como dije antes, pero que estos llegan hasta la membrana plasmática, que obviamente está más adentro que la pared, y se conectan con los fosfolípidos de la membrana plasmática. Entonces por eso los llaman lipoteicoicos, pero son teicoicos también. Bueno, estos son exclusivos, todos los teicoicos y lipoteicoicos de gram positivos. Nunca los van a encontrar en gram negativos. ¿Hay algo más en la pared de gram positivos? Depende de las especies. Bueno, puede haber polisacáridos exclusivos que nos permiten en el laboratorio diferenciar una especie de otra. Bueno, esa es una utilidad que el ser humano le encontró. Para la bacteria es estructural, parte de ella. Y después tenemos en algunos gram positivos también que hay algunas proteínas formando parte de tipo proteína M de la pared de gram positivos, ¿sí? Gram negativos. Bueno, fuera de la membrana plasmática, y repito, nunca confundir membrana plasmática con pared, que a veces hasta en los exámenes llega esto, nada que ver. Pero desgraciadamente para nosotros, en la pared gram negativa, a algún cráneo se le ocurrió definir la estructura más externa de la gram negativa y la llamó membrana externa. Bueno, confunde. ¿Por qué le puso membrana externa? Porque hay fosfolípidos, pero no es la membrana plasmática. No es que la gram negativa va a tener dos membranas plasmáticas, una interna, que sería la verdadera, la plasmática, y otra externa. No,
Lo que llamamos membrana externa en gram negativa es la parte de la pared más externa. ¿Y por qué le pusieron membrana? Y porque le vieron fosfolípidos, pero no es la membrana verdadera, no hay una bicapa. Alguna semejanza hay, pero no es. Entonces, la membrana externa en gram negativas es la parte más externa de la pared gram negativa. Pero antes de llegar a ella, tenemos que ver qué es lo que hay más internamente. Y más internamente está ese gel que yo les dije que se llama periplasma. Y no espacio periplasmático. Actualmente se dice periplasma, que es un gel que ya les expliqué. Ahí, embebido en el interior, hay 2 o 3 capas de mureína o peptidoglucano. Muy poquita, comparada con gram positivas. Pero ¿qué más hay en el periplasma? Bueno, hay enzimas hidrolíticas, por ejemplo, fosfatasas alcalinas, y algo que a nosotros nos preocupa. Muchas bacterias, no todas, gram negativas, en su periplasma tienen unas enzimas que se llaman beta-lactamasas. Tal vez alguno conoce de qué se trata. Las beta-lactamasas son enzimas capaces de degradar a los antibióticos de la familia beta-lactámicos, que es la familia de antibióticos más empleada en el planeta, la más prescripta por los médicos y dispensada por los farmacéuticos. Penicilinas, cefalosporinas, imipenem, los carbapenemes, ya los vamos a ver más adelante. Imagínense, enzimas que destruyen nuestras armas, porque los antibióticos beta-lactámicos y todos los subtipos de beta-lactámicos que hay son los antibióticos más empleados. Bueno, y cada vez hay más bacterias que producen distinto tipo de enzimas beta-lactamasas, que muchas de ellas están escondiditas ahí en el periplasma, esperando que entre el antibiótico y lo destruyen. Las gram positivas también pueden tener beta-lactamasas, pero como no tienen un periplasma, pero casi no se puede observar. En los libros no lo ponen, pero hay un periplasma en gram positiva. Generalmente no lo dibujan, pero existe, es muy delgadito. Y las beta-lactamasas de gram positivas, más bien la bacteria las excreta, las secreta, entonces las libera y destruyen al antibiótico antes de que entre a la bacteria. ¿Sí? En cambio, en gram negativa, más que nada, las beta-lactamasas van a estar ahí en el periplasma agazapadas, digo yo. Bueno. Por fuera del periplasma vamos a tener esa famosa membrana externa que les dije yo hace un rato. Esa membrana externa tiene fosfolípidos, pero generalmente una monocapa. Tiene porinas, que son unas proteínas triméricas, o sea, de 3 subunidades que pueden formar poros que se abren y se cierran y constituyen una restricción por masa molecular. Hay ciertas sustancias, no sé si más de 60 kilodalton, que no pueden atravesarlas. Y esto tiene consecuencias, porque si bien regula el pasaje de nutrientes, antibióticos de moléculas enormes como la vancomicina, que muchos de ustedes deben conocer, la vancomicina solo es efectiva frente a gram positivos. ¿Y por qué frente a gram negativos no? Porque no puede entrar. Y para que la vancomicina actúe, va a tener que llegar hasta el interior, atravesar esa membrana externa. Y no puede hacerlo porque las porinas no la dejan pasar a la vancomicina porque es muy grande la molécula para el diámetro del poro que delimitan las porinas. Así que ahí tenemos un tema que por la propia estructura de la bacteria, ese antibiótico no sirve, y sin embargo es un antibiótico muy potente frente a gram positivas. No a todas, pero frente a gram positivas. Bien, entonces tenemos las porinas, muy importantes en gram negativas, en la membrana externa. Tenemos las llamadas lipoproteínas de Brown, Brown con AU, no como en inglés, sino como en alemán, Brown, que serían lipoproteínas que unen esta membrana externa con la membrana plasmática. En eso se parecen, no químicamente, en la función, a los lipoteicoicos de la gram positiva, porque conectan la membrana externa con la membrana plasmática.
Pero lo más importante, lejos de la membrana externa de gram negativa, es el LPS, lipopolisacáridos. Muy importante, que se conoce en medicina como endotoxina bacteriana. Endo, porque es interna, quiere decir es parte de la estructura, no es una toxina que la bacteria libera o secreta. Esas son las exotoxinas, que químicamente hablando, cuando alguna bacteria produce una exotoxina, puede ser gram positiva o gram negativa, son polipéptidos o proteínas. En cambio, la endotoxina bacteriana de las gram negativas, que es el LPS, no tiene naturaleza proteica. Por eso es más resistente al calor. Ya vamos a ver que es un lipopolisacárido, o sea que tiene parte lipídica y parte de hidrato de carbono. Bueno, la parte más interna del LPS, la que está sumergida en la membrana externa junto con los fosfolípidos, miren los esquemas, es el lípido A, que es la parte, el que tiene la toxicidad. El lípido A tiene grupos fosfatos, tiene glucosamina, tiene ácidos grasos que lo forman. Bien, ese es el lípido A. Pero el lípido A tiene unido dos tipos de polisacárido que emergen de la bacteria, que sería lo más externo de la membrana externa, y que son hidrófilos, así como el lípido A es hidrófobo, los polisacáridos son hidrófilos. El primero, el que está unido directamente al lípido A, se llama polisacárido central o de core, que también tiene algún componente medio extraño, que no se lo ve en otras estructuras, que es el KDO en inglés, KDO, ceto-desoxioctanoico, uno de los componentes del polisacárido central. Más interesante es el último polisacárido, el más externo, que se llama polisacárido o antígeno somático O, muy variable. La composición de azúcares, de monosacáridos que lo forma, varía tanto, no solamente entre una especie de gram negativo y otra. Por ejemplo, el polisacárido O de Escherichia coli nada que ver con el polisacárido O de Salmonella. Los dos son gram negativos. Sin embargo, dentro de una misma especie de Escherichia coli tenemos cientos de variantes de polisacárido O, que está formado por varios monosacáridos que algunos se repiten y otros no. Y algunos son raros, porque una cosa es la glucosa, la manosa que todos conocen, pero otra cosa es la avecosa, la rhamnosa, que están vegetales también, y algunos azúcares más extraños. Bueno, ese es el antígeno somático O, que a nosotros en el laboratorio nos permite, mediante reacciones de aglutinación, identificar especies, ¿no? Pero bueno, esa es una utilidad que el ser humano encontró. Polisacárido, antígeno somático también se llama. Si alguno conoce algo de la industria de los alimentos, habrá oído hablar de que hay una Escherichia coli que se llama O157. Y números más grandes también. ¿Qué es eso, O157? Bueno, ahí se ve la variabilidad que yo les dije. Hay tantos antígenos O que le tienen que poner numeritos. Bueno, la Escherichia coli, que se llama O157, es una cepa que provoca diarreas con sangre y que en los chicos puede provocar lo que se llama síndrome urémico hemolítico, muy grave. En la Argentina, país que más casos tiene, no solamente por esta bacteria, por otras causas, que puede provocar este síndrome urémico hemolítico que lleva a la insuficiencia renal aguda. Los chicos pueden terminar en diálisis, ¿sí? Y a veces, ni que hablar, ¿no? Hay casos mortales. Pero eso más adelante. Yo lo que les quería decir, que cuando ven esa sigla O157, esa O se refiere a este polisacárido O de la pared de las gram negativas, ¿no? El más externo del LPS, el polisacárido más externo del LPS. Bien. Y bueno, ahí terminaríamos con la pared gram negativa, que se dan cuenta que con la cantidad de lípidos que tiene, cuando en el gram usábamos alcohol acetona para decolorar, se perdía todo esto. Y entonces por eso el complejo violeta-iodo que estaba en el interior salía de la bacteria, ¿sí? Bueno, después tenemos otro tipo de pared, mucho menos común, que es la de las micobacterias. No confundir micobacteria con micoplasma.
Micoplasma no tiene pared, ya lo dijimos hoy, son pequeñitas. Micobacterias son otra que sí tienen mucha pared y muy hidrófoba. Por ejemplo, las bacterias, porque no hay una sola, las bacterias de la tuberculosis, la de la lepra, tienen una pared cuya consistencia es como una cera. Son los lípidos más hidrófobos que hay. Por ejemplo, en la pared de estas bacterias, llamadas micobacterias, pero también hay otras, hay unos ácidos grasos que se llaman ácidos micólicos. ¿Saben cuántos carbonos pueden tener? Ustedes en química orgánica manejan ácidos grasos de 6, 8, 10, 12, 14 carbonos. Bueno, en biología aparecen de 18, de 24 átomos de carbono. Bueno, 90. Imagínense esas cadenas, obviamente que hacen que esta membrana sea muy hidrófoba. Además hay otros componentes, arabinogalactanos, etcétera, que hacen que esta pared dificulte la entrada de nutrientes. Y esto hace que el metabolismo de las micobacterias sea muy lento. Y ni que hablar la división celular. El tiempo de duplicación que tiene una población de micobacterias puede ser 20 horas en un cultivo de laboratorio tradicional. Por eso que dura semanas en la estufa cuando uno cultiva micobacterias, porque para a veces hacer positivo puede pasar un mes. La Escherichia coli en menos de 24 horas ya creció. Tiene un tiempo de duplicación, si tiene todo a favor, ¿no? Todos los nutrientes a favor. 20 minutos, 18 minutos. Miren la diferencia entre una bacteria y otra. Por eso que la pared esta de las micobacterias es un tercer tipo de pared que se la conoce como ácido alcohol resistentes. En realidad, para hablar buen castellano y no calco del inglés, hablar en bárbaro, tendríamos que decir paredes resistentes a la decoloración por ácido alcohol o paredes resistentes al alcohol ácido, para que suene mejor en nuestro idioma y no hablar en bárbaro. Acá no sirve Gram. Acá hay que usar una técnica más drástica que se llama Ziehl-Neelsen. Se escribe Z-I-E-H-L, son dos apellidos, guión, Neelsen, holandeses, ¿sí? Todo el mundo dice Nielsen, pero no es en inglés, es en holandés. Bueno, esta técnica se parece, es más larga que Gram y utiliza un decolorante más drástico que Gram. Acá no es alcohol acetona, acá es alcohol etílico, sí, pero ácido clorhídrico, 3% de ácido clorhídrico. Es más fuerte que el alcohol acetona de Gram. Entonces, hacemos lo mismo que hoy, fijamos por calor. Primer paso, cubrimos con, acá el primer colorante es el rojo y se usa la fucsina fenicada. No es una fucsina común, es una fucsina preparada con fenol, que también la llaman carbolfucsina. Y se deja varios minutos. Y además se le pasa por debajo del portaobjeto, se puede hacer una antorchita para que se desprendan vapores blancos, ¿no? 3 o 4 veces se hace eso. Eso ayuda a que el colorante fucsina penetre bien, porque con esa pared que tiene, le cuesta a cualquiera penetrar. Entonces por eso que hay que 10 minutos por lo menos y usar esa antorchita por debajo del portaobjeto para que calentar el preparado. Una vez que pasa el tiempo se enjuaga y ahora usamos el decolorante, que es alcohol ácido. ¿Qué va a pasar? Todo lo que no sea ácido alcohol resistente se va a decolorar. Generalmente las muestras que uno hace sin Nielsen pueden ser muestras de una expectoración de una persona, entonces está llena de moco, de células epiteliales, de glóbulos blancos. Bueno, todo eso pierde la fucsina, queda decolorada. Y si por ahí hubiera alguna micobacteria, ellas no pierden. Se verían como bacilos delgaditos rojos. No pierden la fucsina, no la pierden. Muy bien, enjuagamos y usamos el contracolorante, que ahora sí es el azul de metileno. Entonces, cuando esto termina, se enjuaga, después se seca, se mira al microscopio y se ve todo en fondo celeste,
Y de vez en cuando, si es que el preparado tenía, se ven esos bacilitos delgaditos, largos, muy delgaditos, rojos, que serían las micobacterias. Bueno, este fenómeno del ácido alcohol resistencia no es exclusivo de las micobacterias. Algunas otras bacterias lo tienen en forma parcial y hasta se vio en protozoos. No sé por qué, pero algunos protozoos también se pueden teñir con esta técnica, pero no tienen una pared químicamente igual a las micobacterias. Pero se ve que el fenómeno del ácido alcohol resistencia está más extendido de lo que creemos. Así que ahí tenemos los 3 modelos de pared. Y también les quería decir algo sobre las cápsulas. Las cápsulas no son estructuras obligatorias, serían estructuras optativas, pero cuando están, desde el punto de vista sanitario, peor para nosotros, porque las cápsulas a la bacteria le permiten hidratarse, ser un reservorio de minerales, no la protegen de los antibióticos, ¿eh? Ese es otro error que muchos dicen, no, la cápsula no protege de los antibióticos, pero sí protege de la fagocitosis, y esto es peor, si queremos, porque la fagocitosis es un mecanismo que todos tenemos para eliminar no solamente bacterias, las células fagocíticas nuestras, como muchos leucocitos y los macrófagos, fagocitan virus, bacterias, levaduras y las pueden destruir. Bueno, las bacterias que tienen cápsulas generalmente se burlan de la fagocitosis. No las podemos fagocitar. Caso típico, neumococo. Coco gram positivo, cuyo nombre científico es Streptococcus pneumoniae. El neumococo hay cepas no capsuladas. Las destruimos fácilmente, no nos provocan enfermedad. Pero las cepas de neumococo capsuladas provocan neumonía, meningitis, generalmente mortales. Por suerte ahora hay vacunas para el neumococo. Y es lo que muchas veces pasa con las personas, sobre todo de la tercera edad, que no se vacunan contra la gripe. La vacuna contra la gripe es muy necesaria. Si bien la gripe es provocada por virus, que se llaman influenza, muchas veces las gripes pasan, pero facilitan la sobreinfección por bacterias. La gripe es una enfermedad viral, pero muchas veces en personas mayores se complica después por una neumonía bacteriana, por neumococos o estafilococos, que suelen ser mortales en estos casos. Entonces, con la vacuna antigripal, si uno logra evitar la gripe, no favorecemos la sobreinfección con bacterias. Esa es la gran importancia de la campaña antigripal, que hay que hacerla en personas de la tercera edad y en todos trabajadores de la salud también, obviamente, y personal de riesgo, en abril, por ejemplo, no dejarla para el invierno, en abril, porque hay que darle tiempo al sistema inmunitario, ¿no? Ustedes saben que las vacunas, cualquier vacuna, son métodos de inmunización activa. La vacuna lo que hace es enseñarle al sistema inmunológico cómo defenderse para cuando venga el agresor, virus, bacteria, hongo, para lo que fuera. Por eso le enseña o al agresor muerto, inactivado, o parte del agresor, porque no toda la vacuna está hecha con el germen muerto o inactivado. Puede ser una proteína de ese germen, pero es suficiente para estimular a nuestro sistema inmunitario para que cuando venga el agresor vivo, por así decirlo, ya sepamos cómo defendernos. Pero hay que darle tiempo al sistema inmunitario. Por eso que 3, 4 semanas no se puede dar la vacuna antigripal en los meses. Bueno, este año es tan especial con el coronavirus que parece que no hay mucha gripe, pero no se puede dar en junio, julio, no tiene mucho sentido cuando el virus está circulando en la población. Hay que darle tiempo al sistema inmune a prepararse. Bueno, es un comentario nada más eso. Lo que les quería decir es que cuando una bacteria tiene cápsula, peor para nosotros. A la bacteria le servirá para muchas cosas. No les dije lo principal. Las cápsulas son pegajosas, muy pegajosas, porque están formadas por polisacáridos. Entonces, la principal función de la cápsula es la adherencia. ¿Adherencia? ¿A qué? A otras superficies, a otras células, inclusive a superficies inertes. Es la adherencia. Bien, existen también
pseudocápsulas o capas mucilaginosas, que no son tan rígidas como las cápsulas, son más delgadas, más laxas, menos organizadas. Yo prefiero que usemos esos términos, capa mucilaginosa, pseudocápsula, y no, como algunos andan por ahí, diciendo limo. Yo creo que limo es una mala traducción en inglés se usa mucho slime para hablar de esto. Slime, S-L-I latina, M-E. No sé a quién se le ocurrió que eso se parece a nuestra palabra en español limo, pero limo es barro, una cosa así. Entonces no está bien traducir slime por limo. Es capa mucilaginosa o pseudocápsula y algunos sinónimos más hay. También está formada por polisacáridos, obviamente. Y la función es la misma que la cápsula verdadera, pero más laxa. No es una estructura obligatoria. También hay cápsulas en las levaduras. Puede haber algunas levaduras en los hongos que tengan cápsulas y también están formadas por polisacáridos. Yo creo que en la bacteriología hay una excepción de cápsula que no está formada por polisacáridos. Es en una bacteria muy patógena, que ahora está considerada un arma de bioterrorismo, que se llama Bacillus anthracis. Los periodistas dicen la productora del anthrax. No, en castellano es carbunco. La enfermedad se llama carbunco, que es mortal si no se trata rápidamente, por hemorragias internas. Pero en inglés se dice anthrax. Bien, lo que pasa es que anthrax en castellano también existe, pero es otra infección. O sea que cuando en inglés dicen anthrax, nosotros debemos traducirlo por carbunco. Ese es el verdadero término. Y la bacteria que lo produce, a través de las toxinas del carbunco, se llama Bacillus anthracis, ¿sí? Más adelante vamos a ver. Bueno, la cuestión es que esta bacteria, que es terrible, tiene una cápsula, pero que no está formada por polisacáridos, sino por polipéptidos. Pero es una excepción. Creo que solamente el polipéptido está formado por ácido D-glutámico, el mismo aminoácido repetido miles de veces. Eso no es una proteína, es un polipéptido. No puede ser una proteína formada por un mismo aminoácido. No puede ser. Bien. Y quería ver en el PDF de Introducción a la Microbiología, si ven la última diapositiva, la 58, es un repaso, que es un cuadrito con 4 columnas, bacteria, hongo, parásitos y virus, y unos ítems. ¿Podemos hacerlo? Profe, una consulta. Sí. Yo no entendí mucho la parte de la coloración en las bacterias. Se me mezcló. Porque ¿En con cuál? el tiempo. ¿La de Gram? Sí, la de Gram. Lo que Primero al se tiene principio que de todo. fijar. Claro, sí, yo para no interrumpirlo. No, Primero está bien. se fijaban con calor, Sí. el portaobjetos se pasa por la llama. Ojo, por arriba de la llama. Por arriba de la Gram, llama, sí. vos con una pincita, con esa de madera, lo sostenés y arriba de la llama, no a través de la llama, lo pasás 2 o 3 veces y ese calor de la llama hace que el material quede adherido al vidrio del portaobjeto y después cuando vos echás el colorante con un chorro, no te haga perder el preparado por la cañería de la pileta, porque generalmente esto uno lo hace en una pileta o en un recipiente donde cae el líquido. Entonces vos evitás eso con la fijación. Sí, una vez que le echamos el colorante, lo enjuagamos y le echamos de violeta de genciana. O... No, el violeta de genciana es ni bien terminaste de fijar. Ah, perfecto. Lo mismo pasa en Sid Nielsen, cuando después de fijar pones la fucina fenicada. Siempre Sí. después de fijar podés empezar a colorear, pero nunca podés colorear sin fijar antes. Perfecto, y después una Es vez que cierto enjuagamos... que, sí, Sí, una enjuagás vez en que cada enjuagamos... paso, después de cada paso se enjuaga. Perfecto, ahí le ponemos el mordiente que es el bol. Y después del Lugol otra vez enjuagás, después el alcohol acetona enjuagás otra vez, después la safranina enjuagás por última vez, secás y mirás al microscopio. Perfecto. Y en Sid Nielsen, aunque varíen los nombres, también. Siempre es después de cada paso enjuagar y al final secar. Y también en Sid Nielsen al principio fijás por calor. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Ojo, eso siempre en biología, en histología animal y en histología vegetal también. Ustedes no pueden colorear una estructura biológica si primero no la fijan, porque si no se va todo por la cañería.
Quería hacer esa pregunta de repaso rápidamente. A ver, vieron que hay 4 columnas. Es la diapositiva 58, la última del PDF de introducción a la microbiología. Las columnas son bacteria, hongo, parásito y virus. Y hay varias filas horizontales. Entonces hay que poner sí o no. Célula eucarionte. Entonces hay que decir, si hay células eucariontes en esos 4 grupos, bacteria, hongo, parásito y virus. Vamos a hacerla. Les digo yo esto. En bacterias obviamente que no, porque las bacterias son todas procariontes, así que ahí pongo no. Los hongos son todos eucariontes. No importa qué tipo de hongos, siempre son eucariontes. De manera que ahí pongo sí. Parásitos. Los parásitos son todos eucariontes. Ahí sí. ¿Y qué pasa en la columna virus? A ver si alguien me dice esto. ¿Nadie se anima? Para mí no. Exacto. Acá no podés poner ni una cosa ni la otra. Acá tiene que poner, no, primero, porque lo de eucarionte y procarionte es válido para células, seres vivos. Los virus son partículas. Los virus son partículas acelulares, no son células. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de procarionte o eucarionte en los virus, porque son partículas. Entonces ahí, ni uno ni otro. Vamos a la segunda fila horizontal, que dice célula procarionte. De esos 4 grupos, solamente las bacterias son procariontes. Las bacterias. Solamente las bacterias. Los hongos son siempre eucariontes, los parásitos también, y los virus, por lo mismo que dijimos antes, ni procarionte ni eucarionte. ¿Qué pasa con las mitocondrias? Tercera fila horizontal. Las bacterias no tienen organelas membranosas, y la mitocondria lo es. Por lo tanto, bacterias no tienen mitocondrias. Hongos y parásitos tienen. Bueno, si uno quiere ser estricto, hay algún protozoo dentro de los parásitos, parientes del Chagas, del Trypanosoma cruzi, que no tienen verdadera mitocondria, pero no lo vamos a confundir ahora. Esto es general. Los parásitos de importancia clínica, ponemos sí, mitocondria sí. Y los virus son partículas, no son células, no pueden tener mitocondrias. O sea, no. Después viene membrana nuclear. ¿Qué pasa con las bacterias? A ver quién me dice. Los procariontes no tienen organelas membranosas, mitocondrias no. Los demás, hongos sí, hongos tienen mitocondrias, parásitos. Membrana nuclear estaba hablando, discúlpenme, mitocondrias ya lo había dicho. Las bacterias no tienen membrana nuclear, porque no tienen núcleo verdadero. O sea, bacterias no. Hongos, como son eucariontes, sí tienen membrana nuclear. Parásitos, como son eucariontes, sí tienen membrana nuclear, claro. Los virus no tiene sentido, no tienen núcleo. No hay núcleo, menos va a haber membrana nuclear. La quinta fila horizontal dice cromosoma y entre paréntesis número de cromosomas. Si bien en las bacterias se utiliza el término cromosoma bacteriano, desgraciadamente, porque no es un cromosoma como el nuestro, pero así está, es único en general, por eso decimos que las bacterias son haploides, como decíamos en genética, con H, ¿no? Un solo cromosoma. ¿Qué es el cromosoma bacteriano? En el chat, la semana pasada también lo tienen, y lo tienen en los PDF, es una molécula de ADN circular, bicatenaria, circular, súper enrollada, muy espiralizada, cerrada, ¿no? Fíjense ustedes, ¿qué súper enrollada estará el cromosoma bacteriano? Que si ustedes lo cortan y lo estiran, lo sacan de la bacteria, puede medir 1 milímetro. ¿Y cuánto puede medir una bacteria? 1 micrón. Explíquenme ustedes cómo algo 1000 veces más grande entra en una bacteria, porque está súper enrollado, que ese es el término que se usa en biología, súper enrollado, sí, todo junto, ¿no? Algo que mide 1 milímetro puede estar dentro de algo que mide 1 micrón, 1000 veces más chico. Bueno, entonces las bacterias tienen uno solo, en general, por eso son haploides, una sola molécula de ADN bicatenario, circular, súper enrollado. Los hongos tienen varios cromosomas, como los nuestros,
los parásitos lo mismo, y los virus, no se habla de cromosomas en los virus. Si bien los virus tienen información genética, los virus o tienen ADN o tienen ARN. No hay los dos ácidos nucleicos juntos. Nunca en un virus tenemos los dos ácidos nucleicos juntos. Hay virus de ADN, hepatitis B, por ejemplo. Hay virus de ARN, hepatitis C, gripe, coronavirus. Bien, pero eso no es un cromosoma, es una molécula solita. Entonces en los virus decimos que hay ADN o ARN, nunca los dos juntos, pero no constituyen cromosomas. La última fila dice producción de energía per se, o sea, por sí misma, es decir, si este organismo puede generar su propio ATP, adenosín trifosfato, su propia energía. Bueno, las bacterias, la mayoría sí, pero hay algunas bacterias que son parásitas energéticas. Quiere decir que tienen que entrar a otra célula y sacarle el ATP porque ellas no lo pueden generar. Pero la mayoría sí, ahí pueden poner sí. Los hongos, sí. Los parásitos también. Y los virus no tienen metabolismo, son partículas. O sea que no pueden producir su energía. Bien, bueno, Profe, sí, ¿puedo hacer una consulta más? y sí, por supuesto. Cuando estaba hablando de las gram negativas, de Sí, las capas que tiene membrana externa, tiene un gel de periplasma, hay el porinas, periplasma está dentro. El está periplasma dentro de... es, si vos seguís el orden de más interno a más externo, tenés el citoplasma de la bacteria, la membrana plasmática, que es única, por fuera de la membrana plasmática el periplasma, y por fuera del periplasma la membrana externa, con el LPS, porinas, todo eso que dijimos. Sí, Mirá los esquemas y vas a ver que está clarito. perfecto. ¿Y cuál era el rol de la LPS? Eso es lo que no me quedó en claro. Estaban las Bueno, porinas, estaban las para la bacteria es estructural, ¿sí? simplemente Y estructurales. le permite reconocer otras estructuras. Pero para nosotros, el LPS, cuando la bacteria gram negativa se rompe dentro de nuestro organismo, puede ser por acción de un antibiótico o de alguna otra causa, el LPS es tóxico para nosotros. Se comporta como una endotoxina, que puede, en los casos más graves de infección, como es la sepsis, que es la infección de la sangre y de los tejidos, muchos de los efectos del LPS, cuando nuestro sistema inmunitario lo reconoce, son responsables de lo peor que le pasa a los pacientes que están sépticos, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, la hipotensión, la fiebre y, por supuesto, la falla de muchos órganos a la vez que puede llevar a la muerte. Perfecto, No es que gracias. la sepsis solamente esté en gram negativos, también hay sepsis por gram positivos, también hay por muchos hongos, pero se sabe que en los gram negativos, el gran responsable de lo que ocurre en la sepsis, la culpa la tiene el LPS. Pero eso es un Está, comentario clínico, ¿no? está bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, si no hay ninguna pregunta, después de la mala suerte que tuvimos, eh, error mío, creo, de que quedó en otra aula, que decía microbiología general, pero no era de esta cursada. Por eso nadie pudo conectarse y escuchar. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, yo la semana que viene les voy a avisar, hoy me olvidé de avisarles, les puse a la mañana, algunos, no sé si lo vieron en el chat, que iba a haber conferencia a las 9. La semana que viene les voy a poner en avisos previamente con qué empezamos. Probablemente también haya algún texto en chat y seguramente van a tener PDFs. Pero no se olviden que ustedes tienen los libros. Vayan haciéndose resúmenes. Son muy buenos Brock y Prescott para este tema. Por ahí Murray es más clínico, para cuando tienen que hablar de enfermedades, y clasificaciones, todo eso. Pero la parte del principio está un poco más desarrollada en Brock y en Prescott. Pero sirven todos, los que ustedes tengan que puedan conseguir. Bien, entonces damos por terminada la conferencia y nos encontramos
el jueves que viene. Bien.